Estamos en un momento clave realmente para lo que es el tema del Barcelona y hay algo que quiero comentar. Dentro de los vestuarios, pues bueno, podemos decir que hay cosas que funcionan de una manera muy particular. No en todos es igual, por supuesto, pero hay características que se comparten y dentro de estas cosas está un código con el cual no estoy absolutamente nada de acuerdo y voy a decir por qué, voy a decir las razones por las cuales me parece mal. Uno de estos códigos entre tantos es el tema de no saques los trapos sucios al sol. ¿En qué consiste este código? Pues que si hay algo que perjudica en algún sentido a algún compañero de profesión, tenga la posición que tenga, pues que te calles y no lo saques. Lo clásico de que lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario. Este es el código y yo entiendo que se hace más que nada para proteger a los compañeros, para no evidenciarlos, no dejarlos mal parados ante prensa, ante los aficionados, etcétera. Sin embargo, pese a que la existencia de este código es así, quiero expresar el como por qué estoy en desacuerdo con este código. ¿Por qué se me hace mal la existencia de este código? Este código se me hace mal y que es perjudicial porque considero que no le da la información al aficionado lo suficiente como para poder actuar bien o directamente para poder actuar. Esta es la razón por la cual yo estoy en contra de este código y siempre voy a estar en contra de este código. Si yo vivo hasta 2100, pues hasta 2100 voy a estar en contra de este código. ¿A qué viene a cuento esto ahora? Pues a que hemos visto las declaraciones que dio Gundogan, que pese a que Xavi diga que ya no se hable, yo voy a seguir hablando de ellas, aunque pues por ejemplo él no vaya a querer más que nada en el tema prensa. Y bueno, sobre las declaraciones de Gundogan, que dijo que hace falta o que no vino para esta clase de cosas, para esta clase de partidos y que le gustaría ver un poco más de enfado. También por ejemplo Ter Stegen ya salió después del horroroso partido contra el Shakhtar, salió a darle la razón y decirle que tiene la verdad, que tiene la razón, que es cierto. Y bueno, pues sí, salió a decir esto y lo dejó bastante claro, bastante de manifiesto, y ya podemos decir que ya son dos. Entonces sí, ya son testimonios los que poco a poco se van sumando. Sin embargo, no dicen nombres, no dan apellidos, no dicen dorsales y no muestran caras, no dicen absolutamente nada. Ni Ter Stegen, ni Gundogan, mucho menos Xavi, etcétera. Bueno, quiero explicar como por qué estoy en contra de este código y por qué se me hace mal. Vamos a suponer, por ejemplo, lo peor de todo pues llega a suceder esta misma temporada. No ganamos Liga, no ganamos Copa, no ganamos Champions, nos quedamos afuera de la próxima edición de la Champions League. Terminamos a muchos puntos del Madrid, nos echan por goleada en Copa, nos echan en la fase de grupos en esta Champions. Un fracaso total la temporada y más que nada en juego pues empezamos a ir a peor, partido a partido se juega todavía peor, así como este último, pero peor y toda la temporada, y que vamos a mal. Digamos que destituyen a Xavi, tristemente ya no podemos hacer nada, se va y necesitamos actuar. El barcelonismo pues necesita hacer algo como para poder actuar. Sin embargo, el barcelonismo no puede actuar porque claro, Xavi se ha ido, tenemos en claro que es problema del vestuario porque hemos visto que cuando ellos daban su 100%, prácticamente Xavi era un entrenador buenísimo y era alguien que incluso fue nominado al The Best y todo. Sin embargo, pues ahora en este plano irreal, pues por ejemplo pasa lo peor y se va. Tenemos en claro que es una cosa, que no es problema de Xavi, que es un problema del vestuario y que a Xavi lo están quitando por las presiones en prensa y por los culés de los de siempre, los del Xavi out. Y sin embargo, pese a que nosotros sabemos que es un problema del vestuario, no podemos actuar porque no sabemos quiénes son, no sabemos nombres, no sabemos apellidos, no sabemos caras, no sabemos dorsales. No sabemos quiénes son, qué es lo que hicieron, qué influencia tuvieron y no podemos hacer nada, prácticamente nada. Y así, pues empieza la quema de entrenadores. Vienen buenos entrenadores y a todos los queman. Nadie funciona, todos fracasan, etc. Entonces, es un problema enteramente pues ahora sí que del vestuario. Ya no es un problema en el que podamos clasificar que los entrenadores tengan sí algo de responsabilidad, pero tienen algo nada más. Tampoco se les puede dar el 100% de la responsabilidad porque yo creo que se sobreentiende que los jugadores son responsables hasta cierto punto de sus propias
las carreras, de la manera en la que actúen, de la manera en la que estén motivados y la manera en la que ellos sean profesionales, su grado de profesionalidad, mucho o bajo. Y sí, el entrenador tiene responsabilidad en esto, cómo los educa, qué clase de, qué tanto los aprieta. Sin embargo, tiene responsabilidad un poco, porque por mucho que apriete, diga y traiga el motivador y a cualquier persona, prácticamente no va a funcionar nada si los jugadores no quieren ahora sí que pues empeñarse. Entonces es por ende que yo sí tomo como referencia que los entrenadores tienen responsabilidad, pero hasta cierto punto. Hay un punto en el que el entrenador ya no puede hacer nada. Si esto lo escuchara Guardiola, por ejemplo, o Luis Enrique, y estuvieran en desacuerdo, pues con todo respeto, pero aunque sean Guardiola y Luis Enrique, yo voy a seguir manteniendo mi opinión. Yo no voy a cambiar mi opinión porque yo lo veo así bastante claro. Tendría que pasar algo surrealista para que digan, no, pues sí, como que yo no empiezo a ver diferente, entonces sí, empiezo a actualizar la opinión. Que no es de vergüenza, se llama rectificar y eso pues es lo que digamos que sería recomendable. Pero como digo, si eso pasara no podríamos actuar, no tendríamos nombres, caras y por ende no podríamos ir a pitarle en el estadio, no podríamos perseguirle en redes sociales, no podríamos hacer presión para que sea traspasado, no podríamos hacer absolutamente nada. E incluso puede que sea al revés, puede que el barcelonismo le proteja. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el barcelonismo no puede, no tiene información, no puede actuar, y si no puede actuar, el problema se va a prolongar hasta que bien o el jugador se quiera ir, termine el contrato y se vaya, o se retire directamente como nos ha pasado antes. Antes estaba más claro, por supuesto, porque pese a que no había estas informaciones, sí teníamos ya pues pequeños patrones de conducta dentro del campo que nos enseñaban, como por ejemplo pues Messi pasando de Sarabia, sí, que directamente Sarabia le va a hablar, termina abriéndolo, exactamente igual a Rakitic, manda a paseo a Setién, Suárez le grita, le celebra un gol en la cara a Setién, Piqué ya sabemos lo de siempre, que si la fiesta, que si esto, que si el otro. Entonces pues ahí sí, pero en un momento como este en el que ya no es tema de poca profesionalidad, hablando de que salgan por aquí o por allá, sino es un problema de poca profesionalidad, de que no están motivados y no quieren hacer su trabajo, pues es más difícil de detectar, y más si no estamos en el vestuario. Entonces como no nos dan información, no sabemos quiénes son, no podemos actuar, y el problema, si llega a suceder, se va a prolongar. Si nos dijeran quiénes son, nombres, apellidos, qué hicieron, qué es lo que están haciendo, nosotros podríamos actuar. Por mucho que en prensa lo quisieran tapar, y por mucho que los jugadores quisieran tener a la prensa controlada con entrevistas exclusivas prometidas, en pocas palabras lo que puede hacer el aficionado es que puede darle tal viralidad, y más en esta época de las redes sociales, que ni siquiera en prensa lo podrían tapar, y a consecuencia de todo esto, al no poderlo tapar, nosotros podríamos actuar, hacer presión, empezar a exigir o que entrene bien, o que juegue bien, o directamente que se vaya, y así, o se cambia las malas y se empieza a entrenar bien, a presionar dentro del campo, o directamente pues esto va a ser a las malas y pues que sea lo que Dios quiera. Sería lo que podríamos hacer si tuviéramos información, pero no la tenemos. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de que esto que estoy diciendo aquí, de que este código de no saques los trapos sucios al sol, en realidad sí es la política equivocada? Pues en 2012, cuando Guardiola se fue, terminó diciendo aquello de que no, pues es que estaba cansado y que pues era mucho desgaste, ¿no? Entonces, sí, pues que se iba. Yo me creo que Guardiola, pues claro que tuviese desgaste, pero tanto como para abandonar su proyecto en el club de su vida, sinceramente yo lo dudo muchísimo. No quiso decir que evidentemente era por la presencia de Rosell y de Bartomeu y de Freixa, y claramente pues terminó pues ahora sí que yéndose. Pero el problema es que no dio nombre, y también por el tema de que ya había ciertos egos en ese vestuario, y no quiso decir que se va porque, a ver, o se van ellos o me voy yo, y como no puedo hacer una limpia integral como en 2008 y no siento que tengo el apoyo, pues me voy. Como no lo dijo así, el problema se prolongó. Consecuencia: 7-0 del Bayern, 3 en Múnich, 4 en Múnich y 13 en Barcelona.
Consecuencia de esto, que nos quedamos prácticamente sin proyecto, año en blanco con Martino, hasta que dieron la casualidad de que atinaron con Luis Enrique, pues nos quedamos prácticamente vacíos. Y hasta allí es cuando pudimos, digamos que, seguir con el proyecto y fuimos para arriba. Y eso porque salió Luis Enrique, si no, pues hubiera sido el fin de ciclo prácticamente ya desde antes y hubiera sido total y absoluto. Las consecuencias de que Guardiola no haya querido salir a hablar, las terminamos pagando. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Guardiola hubiera hecho pues una estrategia mediáticamente muy kamikaze y hubiera dicho: me voy por Sandro Rosell y por Josep María Bartomeu y por Toni Freixa, no me están dando el apoyo, quiero hacer una limpia, el vestuario se me está endiosando, no puedo hacer absolutamente nada y por eso me largo? A partir de aquí, como estos señores se quedan gestionando el club y estos señores que ya no quieren entrenar pues prácticamente se van a quedar, yo pronostico que va a ser una ruina absoluta, y no porque sea Nostradamus, sino porque es lo predecible. Me siento sin apoyo, no veo, no sé, que diga algo en plan, pues no sé, Piqué está saliendo de fiesta y no lo puedo controlar, Messi quiere hacer fichajes, etcétera. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Pues que el aficionado tendría más información, podría salir a hablar, podría salir a protestar. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? Pues como cualquier protesta de meeting político o cualquier cosa así. Es decir, hubiera ido a la ciudad deportiva y si no les dejan pasar, pues hubieran directamente saqueado. Es decir, alguien sacrificando su coche, rompiendo puertas o algo, una pared para poder pasar. Hubieran quemado cristales, hubieran grafiteado todo, quemado las instalaciones y hubieran hecho protestas, hubieran tirado, o sea, hubiera sido un terremoto a nivel deportivo y un escándalo mediático, casi una guerra civil. Y es lo que hubiera sucedido y por ende Rosell y toda su junta se hubieran tenido que ir. Y en cuanto a los jugadores, hubiera sido una persecución al nivel Dios hasta el punto en el que pues ahora sí que o entrenan o hacen las cosas como tiene que ser, o directamente se van porque su integridad pues ya empieza, su reputación mejor dicho, porque tampoco se nos tiene que ir al avión, su reputación empieza a estar en peligro. Entonces, esto es la razón por la cual de lo que hubiera sucedido y hubiéramos ido a mejor. Y seguramente incluso ese mismo verano hubiera habido elecciones, Guardiola hubiera regresado, etc. Entonces, ese es el problema de no haber salido a hablar. Ese es el problema de no haber hecho eso. El aficionado no tuvo información, se quedó así y pues normal, terminamos yendo para abajo. Otro ejemplo es propiamente el de Luis Enrique, que como Luis Enrique también no dijo que se va por culpa de Bartomeu y del vestuario que no le está haciendo caso. La consecuencia de todo esto, ¿qué es? Pues que se queda Piqué, se queda Messi, Suárez, Rakitic, se queda Jordi Alba. Y las consecuencias de esto, ¿cuáles son? Pues fueron todavía peor, porque aquí no apareció un Luis Enrique ni nada. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? 3 en Roma, 4 en Anfield, 2-8 del Bayern, 3-0 de la Juventus, 1-4 del PSG, bajada a la Europa League, masa salarial elevadísima, ruina económica, pérdidas en la caja del Barça, porque hay más temporadas en las que se gasta más de lo que se ingresa, llega la pandemia, todavía peor, terminamos gastando más, si ya gastábamos más de lo que ingresábamos, pues ahora por la pandemia ingresamos menos y gastamos exactamente lo mismo o más, haciendo fracasar a jugadores, devaluándolos, comprándolos por mucho y traspasándolos por poco, todavía más pérdidas económicas, Messi yéndose gratis, Piqué retirándose, Busquets yéndose gratis, Jordi Alba rescindiendo contrato, Rakitic ya devaluadísimo yéndose por no sé por qué cantidad tan pequeña, Luis Suárez exactamente lo mismo, los 222 de Neymar se los gastaron en tiempo récord. Crisis institucional, claramente no hay un buen entrenador porque no dejan prácticamente a ningún buen o mal entrenador triunfar por sus actitudes, cada vez peor deportivamente, jugadores deprimidos, sin contar con la cantera, destrucción institucional a todos los niveles, económico, político, social, nuestra reputación, nuestra identidad, todo, absolutamente todo se fue al demonio. Entonces esta fue las consecuencias de no haber salido a hablar, de no haber salido a señalar. Si por ejemplo el proyecto Xavi saliera mal en estos momentos y Xavi sí se atrevía a decir, no, pues es que es fulano de tal, tiene este nombre, tiene este apellido, hizo esto y tal,
Si Xavi saliera a hacer eso, cosa que evidentemente no lo va a hacer porque tiene pinta de ser un híbrido, es decir, de sí tener personalidad, pero mientras no tenga que intervenir directamente, tiene pinta pues de ser un poco de mano a suave, ¿no? De que si ir a comer por aquí, de que si ir a ver el documental por allá, que si somos una familia, somos sus amigos, no sé qué. Tiene mucha pinta de esto y tristemente pues da la sensación de que evidentemente no lo podría hacer, pero si él por ejemplo saliera más el proyecto Xavi, le hicieran fracasar, no que él fracase, que le hicieran fracasar y saliera a decir nombres, podríamos intervenir, podríamos actuar, hacer persecuciones, protestar, quemar todo lo posible hasta que se larguen, incluso que pudiese regresar Xavi. Y si no, pues claramente quienes estén haciendo eso se quedan, el problema prosigue. ¿Y cuál va a ser la consecuencia ahora de esto? Pues yo ya no sé, las dos veces nos fue peor. La última, la de Luis Enrique, nos fue todavía peor. Entonces aquí las consecuencias son gravísimas. Yo considero que Xavi le podrá dar la vuelta, y si no le puede dar la vuelta, considero que pueda tener el derecho en verano de 2024 ya claramente pudiendo fichar, pues claramente entre lo que tengamos, lo que saquemos en ventas de los jugadores y todo, que podamos hacer una limpia. Y si tenemos que empezar de cero otra vez, pues a mí me da igual, hacer lo posible porque Xavi esté cómodo y esté contento. Así que yo considero que le puede dar la vuelta, y si no le puede dar la vuelta, confío en que Laporta le dará el tiempo y la paciencia. Pero eso sí, este código de vestuario de que no saques trapos sucios al sol, repito, lo entiendo, es para proteger, pero se me hace mal la existencia de este código. Considero que perjudica a los clubes porque los responsables no pueden asumir la culpa de lo que hicieron. Si salieran a decir quiénes son, nombres, apellidos y qué es lo que hicieron, los responsables quedarían señalados y podríamos actuar en contra de ellos. Pero como no se puede, pues nada, que el problema siga. Entonces al final así es esto. Yo estoy en contra de este código. No, tampoco tenemos que desvelar así absolutamente todo y decir pues qué jugador hoy desayunó 3 minutos tarde o no. Tampoco es tan exagerado, pero sí lo suficiente como para poder decir en un problema así, de que hay un problema de vestuario, sí poder salir a decir quién es y por qué. Que resulta que al final se terminaría rompiendo todavía más el vestuario. Pues entonces entiendo una cosa, que quien está rompiendo el vestuario no es quien da las declaraciones, es quien está causando eso. Es decir, Gundogan no es el que está rompiendo el vestuario al salir a decir que hay alguien por ahí que no se está enfadando lo suficiente y hay alguien que es anticompetitivo y que está resignado. Quien está rompiendo el vestuario es el que está haciendo eso, porque si Gundogan es el malo por decirlo, el otro por hacer lo que es, entonces el otro por hacerlo. Sí, entonces pues es lo que me gustaría hacer, pero lamentablemente no lo hace prácticamente ningún entrenador, ningún jugador. Los únicos que lo han hecho es cuando ya no pertenecen a la institución, y son muy pocos, como por ejemplo Setién, que dijo que de Messi prefiere no hablar, que debió haberse ido del Barcelona como Camacho se fue con el Madrid, que podríamos hacer video de eso cuando a Camacho también tuvo que padecer algo así. Toda esta clase de cosas, estos problemas. El ejemplo aquí es por ejemplo lo que está pasando en el United con Ten Hag, que a lo mejor en cualquier momento le relevan. Yo tengo claro que Ten Hag no está fracasando porque tenga incapacidad, sino porque desde el vestuario ha de haber una rotura en clanes pro Ten Hag, anti Ten Hag, y claro, a consecuencia de todo esto, ¿qué es lo que sucede? Unos sí presionan, otros no, otros sí juegan bien, otros no, otros entrenan al 100, otros no, y al dividirse así el vestuario, pues claro, no puede dar su 100% como entrenador y va a terminar fracasando. Estas son las consecuencias de hacer esto, y si Ten Hag es cesado del United, va a ser cesado del United por culpa de los jugadores. Yo aquí no quiero demonizar a nadie, pero si hay alguien que es aquí responsable de esto, son los jugadores, porque son los primeros que no ponen el 100% de los partidos, salvo cuando es Champions League. Son los primeros que se quejan de que hay muchos partidos pero quieren jugar todo. Son los que se la pasan haciendo fracasar a entrenadores, son los que hacen camas, y ellos son los que tienen aquí la culpa. No todos evidentemente, pero sí quienes estén haciendo esta clase de cosas. Sí, entonces aquí el problema de todo esto pues es esto, y lamentablemente pues este código es en todas las ligas del mundo, de todas las divisiones del mundo, en todas sus categorías, y pues no hay nada que hacer, realmente es lo que hay. Pero a mí me gustaría que se pudiese hacer otra cosa,
porque, o que alguien, al menos si no va a ser Durante, que a la hora de salir, como último servicio, como último gesto y como última ayuda, simplemente pues que salga y señale, que diga estas cosas, y por favor que no hagan lo de Guardiola y Luis Enrique, porque si es así no vamos a tener información y no vamos a poder actuar, no vamos a poder intervenir, y es por el bien del Barça. Entonces al final este código protege al futbolista, pero cuando no se le tiene que proteger y se le protege con este código, se hace el mal y perjudica a los clubes. Pero bueno, simplemente es mi opinión, no sé al final cómo vaya a ser. Yo estoy seguro que esto no lo van a romper. Veremos cómo se desarrolla y lo comentaremos. Ojalá Xavi le pueda dar la vuelta y yo confío en que podrá. Ya se dijo que se reunió con la plantilla, que las sensaciones son buenas, pero vamos a ver si es cierto y pues qué vemos el próximo partido. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal en mi manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós. Clara, ya acabé.